Aquí en espera del hermano Sergio, ya se mira que ya está viendo, está observando su, su Biblia, digo yo, ahí está. Y bueno, aquí transmitiendo desde el Seguro Social, el IX. Listo. Buenos días, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de la palabra del Señor para que usted sepa verdaderamente la grandeza de Dios. Porque si usted está en este lugar es por algún motivo grave, posiblemente, que esté aquí. Es necesario verdaderamente de que nosotros vengamos aquí al hospital a ver a nuestros familiares, y también es de grande angustia y de gran dolor ver a que nuestros familiares o amigos estén ahí en el hospital. Tal vez algunos con gravedad, otros no. Pero el asunto es de que el ser humano siempre recurre a los hospitales, pero muchas veces estamos en los hospitales, pero en lugar de estar viendo que Dios nos puede ayudar, lo que hacemos es estar distraídos en otra cosa para no estar sintiendo el dolor. Pero qué mejor que estar reclamándole al Señor. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué mejor no le clamamos al Señor verdaderamente por nuestros familiares para ver en qué el Señor nos puede ayudar? Porque si nosotros miramos en el ministerio del Señor Jesucristo, Él salvó a muchos, y se escribieran en todos los libros, ni siquiera caberían todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Por eso dice que los cojos andaban, los ciegos veían, pero a última hora todos le daban la gloria a Dios. Es por eso que en esta mañana tenemos verdaderamente de que buscar al Señor cuando está uno en el dolor, y también cuando está en sana paz. Pero la pregunta es, tú sabes que todos nosotros vamos a tener que morir. Yo creo que todo el mundo sabe, y está establecido que todos los hombres mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio final. Pero Dios muchas veces nos alarga la vida cuando nosotros le obedecemos a Él, pero cuando nosotros desobedecemos hay posibilidades hasta que nos acorte la vida. Eso exactamente fue lo que pasó en el huerto del Edén, que el Señor le había dicho a Adán y a Eva que de todos los árboles podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y llegó la serpiente antigua, Satanás, y comenzó a hablar con Eva, y Eva, en lugar de estar viendo la voz de Dios, en lugar de estar escuchando la voz de Dios, escuchó la voz de la serpiente, y la serpiente le dijo: sabe Dios que el día que comieres de este árbol no morirás, porque el Señor le había dicho a ellos de que de todos los árboles podían comer del huerto, menos del árbol de la ciencia y del bien y del mal, y el día que comieran iban a morir. Entonces Eva dijo: bueno, no voy a morir entonces, y agarró del fruto y comió, y después se lo dio a su marido Adán, y ambos pecaron delante de la presencia de Dios. Aquí podemos ver de que la desobediencia no le agrada realmente a Dios, porque tal vez si nosotros podemos ver, pero si solamente estamos comiendo del fruto, pero aquí había una ordenanza de parte de Dios, que no se tocara ese árbol. Y Dios muchas veces a nosotros nos manda palabra para que nosotros le obedezcamos a Él, pero nosotros hacemos lo mismo que hicieron estas dos personas, de desobedecerle a Dios, porque dice la palabra del Señor que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, ya ha infringido toda la ley y todos los profetas. Porque robarse un quetzal es como robarse 1000 quetzales. Es lo mismo.
Si nos ponemos a ver desde ese punto de vista, entonces estos dos personajes que fueron hechos al principio de la creación pecaron delante de la presencia de Dios, y es ahí donde entró la muerte en el mundo, y es por eso que todos nosotros tenemos que morir. Y el texto que había dado es: y está establecido que todos los hombres mueran una sola vez. Vino el Señor, como ahí estaba el árbol de la vida, y ellos ya habían pecado dentro del huerto que Dios lo había hecho en santidad. Dijo el Señor: saquemos a estos del huerto, no vaya a ser que traten de comer del árbol de la vida y sea peor. Y lo sacó del huerto y puso unos querubines para que ya no pudieran entrar, querubines protectores. Entonces nosotros podemos ver la historia de Caín y Abel, que ellos estaban ofreciendo un sacrificio. Eso significa de que cuando Adán, aunque no lo revela la Biblia, Adán, cuando salió del huerto del Edén, fue expulsado, ahí tuvo que ofrecer sacrificios para estar en paz con Dios una vez más. Porque la palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Él tenía que redimir ese pecado, y la única manera era ofrecerle un sacrificio de sangre al Señor. Entonces, de esa manera vino el sacrificio durante todo el tiempo, hasta que vino el Señor Jesucristo. Ya se acabaron los sacrificios, porque la ley y los profetas se acabaron hasta ahí llegaron, y ahora vino la gracia. Entonces nosotros no tenemos que ofrecer sacrificio para que nuestros pecados sean redimidos o sean perdonados. Ya no, porque todo es una sombra de lo que había de venir. Y cuando vino el Señor Jesucristo, Él derramó una vez su sangre, una sola vez por todos nosotros, para que, llegando hasta donde está la cruz, de donde derramó su sangre, nosotros recibiésemos el perdón de los pecados. Por eso es que ya no se sacrifican animales para acercarse a Dios, sino que hoy nos podemos acercar a Dios solamente viendo el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Entonces podríamos decir, como dice la Escritura, que el Señor Jesucristo es el segundo Adán, porque en el primer Adán entró el pecado, y en el segundo Adán salió el pecado. Ahora, usted, amigo, ha realmente pensado de que se necesita estar en paz con Dios para poder recibir las bendiciones de lo alto. Porque cuando nosotros llegamos a los pies del Señor para limpiar nuestra falta, para limpiar nuestra transgresión, para limpiar las prevaricaciones que nosotros hemos hecho, todas las faltas, todo lo que no hemos cumplido delante de la presencia de Dios, tenemos que llegar donde Él, para que Él verdaderamente nos absuelva, que ya no estamos bajo el pecado, sino que estamos bajo la ley del Espíritu. Porque los que se ocupan de la carne piensan en las cosas de la carne, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando estamos hablando de que ocuparse de la carne es muerte, es una muerte eterna, pero también el Señor te puede acortar la vida si tú cometes demasiados pecados que a Dios no le agradan. Porque hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Vamos a mencionar unos pecados de muerte en el Antiguo Testamento. Cuando una persona tenía a su esposa y se acostaba con su suegra, los tres iban a ser quemados. Cuando el varón tenía
a su esposa y se acostaba con su entenada, los tres iban a ser quemados. Cuando una persona, una mujer, era encontrada en adulterio, era apedreada. Como nosotros podemos ver la historia de la mujer que fue encontrada en adulterio y la llevaron donde estaba el Señor y el Señor la inculpó del pecado porque Él vino a perdonar todas todos esos castigos que habían en el Antiguo Testamento. Por eso usted va a ver hoy en día de que cuando una persona se va a divorciar, lo cual no es permitido por Dios, sea el motivo que sea, solamente cuando es por medio de adulterio, de fornicación. Sin embargo, la persona que se le dé el divorcio no se puede casar con nadie, ni tampoco el varón que está dando el divorcio, o ya sea viceversa, que se encontró al varón en adulterio y en fornicación y que la mujer le quiera dar el divorcio porque le falló al cónyuge. Pero el asunto es de que ahora con las leyes terrenales ha pasado sobre las leyes de Dios y no hay nada más alto que la ley de Dios sobre la ley de los hombres, y todas casi se están establecidas en eso. Entonces, ahora nosotros podemos ver de que las personas fácilmente adulteran, como ya se ha desarrollado la ciudad. Puede estar aquí el marido trabajando y la mujer está lejos. Entonces ahora o la mujer está en su casa y el marido está trabajando en San José Pinula, o tal vez en Barberena, y ahí puede adulterar, puede fornicar y no se da cuenta a la esposa, y así se vive una vida de pecado. Y eso no le agrada a Dios. Porque verdaderamente dice la Escritura, como en al principio, que a los dos hizo y eran una sola carne. Porque cuando tú vas a adulterar con otra persona, también te haces una sola carne y le estás fallando a Dios, y le estás fallando a tus hijos, y le estás fallando a la iglesia, y te estás fallando a ti mismo. Tu propia moral está por los suelos. Y siempre hay reclamo cuando la persona no quiere hacer algo incorrecto con otra persona, pero con la otra sí lo hace. Entonces deberíamos de verdaderamente ver si nosotros hemos sido fieles en esa parte o no. Pero Dios en su infinita misericordia nos perdona. Pero ¿qué fue lo que le dijo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Después le dijo a todos los que le iban a apedrear: el que se siente libre de sus pecados, que lance la primera piedra. Y primero comenzaron a salir todos, a irse todos los que eran los más viejos, porque entre más viejo es uno, más pecados tiene. Los jóvenes tienen menos pecados. Entonces comenzaron a botar las piedras y comenzaron a irse los más viejos, y de último los jóvenes, porque los jóvenes casi no tenían nada. Pero esa era una parte de la ley. Entonces, como estamos hablando aquí de Adán y Eva, por el pecado que ellos cometieron, ellos realmente no cometieron un pecado de adulterio, aparentemente. Pero cuando uno desobedece a Dios, porque la iglesia es la esposa del Señor, cuando uno mira las cosas del mundo, mira los deseos de los ojos, mira los deseos de la carne, está adulterando. Así dice la Escritura: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O usted no siente que cuando está viendo en su casa una película de terror o está viendo los deportes, sabe verdaderamente de que solamente es una fantasía? No tiene fundamento. Eso que usted está viendo no le va a dar una vida eterna. Eso que usted está viendo solamente es para alegrar un poco la carne. Pero habíamos dicho
que los que se ocupan de la carne, ocuparse de la carne es muerte. Entonces, todas esas cosas, tanto la una de cualquier tipo de adulterio, a Dios no le agrada, y uno lo que puede heredar solamente es la muerte física y la muerte eterna. Porque en aquel día el Señor va a resucitar y va a buscar a los vivos y a los muertos. Pero Adán, a pesar de que había pecado, él dijo: yo me voy a reconciliar con Dios. Porque ¿qué hacía Adán en el huerto del Edén? Hablaba con Dios. Ahora se asustan de que el Señor hable en las iglesias con el derramamiento del Espíritu Santo. Si Dios no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Es el mismo. Entonces el Señor va a hablar por medio de un profeta, va a hablar por medio del derramamiento del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Pero saben, y cada vez que yo vengo a predicar aquí, digo lo mismo. Pero sabe una cosa, usted no se quiere salvar, no quiere que su esposa vaya a la iglesia, y a última hora, cuando esté escuchando que están agradando a Dios, exaltando el nombre de Dios, usted se le aburre, porque los demonios que usted anda lo atormentan, todo lo bueno que hay de parte de Dios. Entonces usted agarra piedra y comienza a apedrear la iglesia. Pero sabe, cada pedrada que usted le tira a la iglesia, usted se la está tirando al Señor. Usted lo está crucificando en la cruz. Usted le está poniendo la corona de espina. Usted le está poniéndole los clavos. Y también usted lo está traspasando, lo está azotando, lo está golpeando y lo está escupiendo. Porque usted cree que es a los hermanos que le está diciendo eso. Si aquí la obra del Señor le pertenece solamente al Señor, no le pertenece a nadie. Y aparte de eso, por eso dijo el Señor, a ver, ¿a quién le pertenece? Porque el Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa, dijo Él. Él no dijo que la iglesia le pertenece a algún hombre. Hay algunos que se han adueñado de la iglesia. Bueno, ahí está el Señor, que es el que va a buscar a los vivos y a los muertos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es vivir una vida sin adulterio, no ser adúltero. Eso es, no vivir una vida solamente viendo al mundo, lo que me agrada. Porque usted tiene tiempo para salir con su familia, pero no tiene tiempo para ir a la iglesia. Usted tiene tiempo para estar viendo sus cosas en la televisión, pero no tiene tiempo para orarle al Señor, para decirle: Dios mío, ayúdame, enséñame tu camino. Yo no quiero estar en una condenación eterna, porque los muertos no van a tener una salvación eterna. Por eso te dice hoy el Señor: levántate, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque el cristiano anda vivo dos veces, porque está vivo físicamente y está vivo espiritualmente. Pero el otro, el que no es creyente, el que no ha creído en Cristo, el que no se ha zambullido en el manantial de la sangre de Cristo, que con una gota basta para la salvación, esa persona solo lo único que le espera es una expectación horrenda de un juicio final, donde, créanlo, usted puede ir a un juzgado aquí, tal vez le pueden hacer justicia o tal vez no, pero Dios es un Dios justo y Él va a hacer justicia en ese día. Él a usted no lo va a engañar. Usted mismo va a ver en su propia mente todo lo malo que hizo cuando se le estaba predicando el evangelio y usted endurecía más su corazón, en lugar de decir: sí, Señor, yo entiendo. Porque dice la Escritura: corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y te amará. La corrección viene de parte de Dios. Entonces,
Así pasó en el huerto del Edén. Y por eso todos nosotros tenemos que morir algún día. Ahora, ¿qué fue lo que trajo verdaderamente esa desobediencia? Aparte de la muerte, trajo las enfermedades, trajo los asesinatos, trajo los adulterios, trajo las fornicaciones, trajo los pleitos, trajo todo lo que no le agrada a Dios, porque el pecado entró en el mundo. Y por eso es que el pecado cada día se multiplica, porque no oramos suficientemente para decirle: Señor, ayúdame. Por eso cuando tú tengas un enfermo y usted buscas a Dios y usted verdaderamente reconoce la grandeza de Dios, entonces usted le va a decir: Señor, ahí está Jesús. Jesús es el Salvador. Jesús es el que sana. Jesús es el que da vida eterna. Jesús. Ese es el nombre que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Solamente Jesús. Porque en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, hay victoria. Porque en el nombre de Jesús hay sanidad. Solo en el nombre de Jesús. Jesús. Para alabar al Señor, Jesús. Aleluya. En la mañana cuando te levantes, doble tu rodilla, Jesús. En la noche, en el nombre de Jesús, yo me voy a acostar. Solo Jesús. Porque ese es el nombre que es dado sobre todos los nombres. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué nos queda? Recibir el sacrificio que hizo en la cruz. ¿Qué nos queda? Glorificar el nombre de Dios. Exaltar el nombre de Dios, que el nombre de Dios sea enaltecido sobre toda la tierra. Entonces, ahorita voy a hacer una pequeña oración por todos los enfermos que están aquí. Aleluya, gloria a Dios, pero le voy a decir al hermano que haga la oración él hoy. Gloria a Dios. Usted va a orar por los enfermos, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Vaya, hermanito. Vamos a entregarle las cosas a Dios, que Dios es bueno y es compasivo y misericordioso. Pero cuando uno le hace caso a Dios, Dios lo escucha, pero cuando uno no le hace caso a Dios, es fuego que consume, ¿verdad? Uno tiene que estar de acuerdo con nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser. Así que gracias Dios por esta gloriosa mañana que nos has dado. Gracias por la vida, por las cosas que nos has dado el día de hoy, de esta mañana. Y Dios, gracias por la vida, ¿verdad? Te pedimos por todos los enfermos, tanto de la pediatría como de adultos, para que tú vengas a sanar, para que tú vengas a liberar, para que tú vengas a dar lo que tú das con alma y con corazón, mi Dios. Gracias, oh Dios bendito de la honra y de la gloria, porque tú eres grande, eres compasivo y misericordioso. Gracias, oh Señor, por los trabajos, por los patronos, por todo lo que tú nos has dado. Bendice a los médicos, dale la sabiduría, a las enfermeras, dales paciencia. Y a muchas personas de las que están aquí, pues dales paciencia para esperar cualquier situación que tú decidas. En el nombre de Jesús, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.